Había una vez un aprendiz de aviador a quien su profesor de vuelo le preguntó en su curso de aprendizaje y le dijo lo siguiente: usted va en un avión y se levanta una tormenta y le inutiliza uno de los motores, ¿qué hará usted? El estudiante le contestó: bueno, yo voy a seguir con el otro motor que aún me queda. Bueno, le dijo el profesor, pero si llegara otra tormenta agresiva, fuerte y violenta y le arruina el otro motor, ¿cómo se las arreglaría entonces? Bien, le dijo el estudiante, entonces utilizaría el otro motor. El maestro volvió a decirle: ¿y si ese motor se lo destruye una nueva tormenta? Pues, le dijo el estudiante, continúo con el otro motor. A lo que el maestro le preguntó y dijo al estudiante: bueno, vamos a ver, ¿y de dónde va a sacar el otro motor? El estudiante le respondió: lo voy a sacar del lugar donde usted está sacando tanta tormenta. Ese era un alumno imperturbable, un alumno con mucha fe. Le saluda Samuel Cáceres, pastor de la Iglesia Monte de Sion en San Vicente. Y en esta ocasión quiero compartir con usted el tema paz en medio de la tormenta. Vivimos en tiempos donde nuestra fe está siendo probada, nuestra fe está siendo vista por el Señor, por el mundo, y donde las iglesias, pues al parecer, aunque nos vemos un poco quietas, creo que estamos buscando la presencia del Señor. Los discípulos se embarcaron en algún momento con Jesucristo. En 2 ocasiones sufrieron tormentas en su travesía durante ese mar, y quiero hablar en una de ellas, quiero compartir en una de ellas, llevarla en sus Biblias a Lucas capítulo 8, versículo 22 en adelante. Lucas capítulo 8, del versículo 22 en adelante. Voy a leer para ustedes lo que dicen estos versículos. Dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron, pero mientras navegaban él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Padre Celestial. Quiero hablarle unas cuantas cosas y ir verso a verso en los versículos que ahí tenemos, porque el Señor le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Quiero decirle en primer lugar que la vida es un viaje, la vida está llena de muchos viajes, pero la vida en sí es un solo viaje, que tenemos que enfrentar, que tenemos que pasar y vivir en circunstancias a veces difíciles que nosotros no esperamos o que no queremos pasar, pero el Señor nos dice que tenemos que pasar por allí. De hecho nos lleva por ciertos lugares, por ciertas cosas, por ciertas situaciones en las que tenemos que pasar en la vida. Los discípulos de Jesús se embarcaron después de terminar un día muy movido espiritualmente, porque el Señor había estado predicando el Sermón del Monte, había estado enseñándole a la gente y había estado, de alguna manera, dando sus sermones, y la gente estaba aprendiendo en aquel lugar. Así que al terminar el día el Señor les dice: vamos a cruzarnos al otro lugar, quizás para descansar, quizás para tener un poco de reposo, porque eran multitudes que seguían al Señor. Recuerde que entrada la noche hay tinieblas, hay cansancio también, y el día de verdad había sido muy fatigado para el Señor. Así es que algunas veces el Señor nos hará, y quiero llevarlo al término espiritual también, esto porque creo que tiene una aplicación más allá de lo literal, hay una aplicación muy espiritual en cuanto a esto. Y el Señor a veces nos lleva en viajes inesperados y simplemente tenemos que obedecer, tenemos que ir donde el Señor diga, y a veces el Señor nos quiere llevar a otro lado, que pasemos a otro lado.
nosotros debemos obedecer, porque la Biblia dice que en Lucas 8:22 dice la Biblia que partieron, fueron con él, ¿verdad? Obedecieron, es decir, los discípulos confiaban en el Señor, confiaban en lo que le estaba diciendo, ellos no sabían nada de lo que iba a pasar en medio del mar. Así que la Biblia nos narra que Jesús se durmió en el camino. Creo que es la única vez en la que la palabra del Señor dice que Jesús haya dormido ahí, que el Señor se haya quedado dormido, porque en otras partes no nos menciona esto. Había sido ese día cansado y realmente el Señor estaba muy fatigado. Su naturaleza humana, recuerde que él era 100% hombre, el Señor estaba cansado, pero les dijo: emprendamos este viaje. Yo quiero preguntarle a usted, mi amigo, mi hermano, ¿va Jesús en su viaje? ¿Va Jesús con usted en este viaje de la vida? ¿Camina el Señor de su lado? ¿Va usted con el Señor? ¿Va el Señor en su barca? Porque a veces los viajes de la vida son duros, son peligrosos, son angustiosos. Necesitamos la presencia del Señor para tener descanso aún en medio de la tormenta. Los discípulos, claro, iban con Jesús. Así que nuestra vida, ese viaje de vida, amigo, usted tiene que emprenderlo con Jesús. El Señor quiere llevarle a otro lado, más allá de las tormentas. Yo quiero proseguir con lo que nos narra la Escritura, porque también la Biblia nos narra que ya en el viaje, en lo que estaba sucediendo y en todo lo que venía, pues se levantó una tormenta fuerte. En los versículos siguientes que tenemos, nos narran que hay allí, ¿verdad?, algunas situaciones que se dan en esto, que pasan en esto. Y el Señor dice que mientras navegaban se durmió. El Señor iba con ellos. Pero el Señor está obrando en la vida. Dios siempre está obrando. Pareciera que el Señor en algunos momentos está dormido, pero Dios siempre está obrando en nuestra vida. Quiero que vaya conmigo Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Así que despidieron la multitud. Dice que le tomaron el barco y al Señor, así como estaba, no habían hecho preparativos para ese viaje, porque no sabían lo que iba a ocurrir. Pero van con el Señor, y van confiados en el Señor, están poniendo la confianza en el Señor. Y otras barcas le siguieron, pero en el camino parece que ya no le siguen, parece que se regresan. Así que dice la Biblia en el versículo 37 que se levantó una gran tempestad de viento, cuyas olas se echaban dentro del arca de tal manera que ya se anegaba. Parecía el fin de los discípulos, parecía que ya era lo último que ellos estaban viviendo en ese momento. Las tempestades son parte del viaje. Eso es otra cosa que quiero decirle. La primera, bueno, la vida es un viaje. La segunda, las tempestades son parte de este viaje que es la vida. Unas tormentas serán más fuertes que otras, unas tormentas serán más aflictivas que otras, pero el Señor va con nosotros. La mayoría de los discípulos eran pescadores, conocían el mar, habían visto de seguro ciertas tormentas, pero esta era un poco diferente, esta tormenta era diferente. Esta los horrorizó, esta tormenta era feroz, esta tormenta era violenta, golpeaba continuamente la barca, y la Biblia nos dice, nos describe que era en algún punto, una tormenta que ya estaba llevando las olas dentro del arca. Así que sintieron pánico con aquellas olas. Sus vidas peligraban, sus vidas estaban, y la Biblia dice que se anegaban, estaban ya ahogándose. El arca se estaba llenando de agua y lógicamente se iba a hundir, aparte de las tormentas, por el agua que estaba ahí. En la vida, querido hermano y amigo, las olas son inmensas. Usted lo ha experimentado, lo hemos experimentado en todo nuestro trayecto de vida. Algunas olas a veces han golpeado fuerte nuestro corazón, nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, y han golpeado esa pequeña barca es nuestra vida. Esa pequeña barca es nuestro ser, que parece que en algunos momentos nos hundimos, naufragamos, pareciera que todo está perdido, pero el Señor ha estado con nosotros y nos ha sacado adelante. Yo creo que en algún momento de vida nos hemos sentido así, nos hemos angustiado sobremanera, hemos sentido el peligro, algunos han estado al borde de la muerte, el Señor les ha sacado de allí, en escasez económica, en escasez financiera muchas veces, quizás en nuestra familia. Hemos pasado diferentes cosas. Así que el agua estaba entrando en el arca y parecía que todo estaba perdido. Nuestro corazón muchas veces
Nuestro corazón, usted recuerde que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestro corazón muchas veces ha estado en alguna manera quizás como ese mar impetuoso. Las pasiones nos han azotado nuestro corazón, han azotado nuestra vida. Hemos tenido pasiones ingobernables, con pleitos, con discusiones. Y ese espíritu en algún momento está inquieto por algún problema, por alguna situación que hemos pasado, no nos deja tranquilos. El Señor dice estas palabras: calla y enmudece. Calla y enmudece. En medio de ese viaje y en las tormentas, recuerde que el Señor puede decir: calla y enmudece. Curiosamente, estas fueron las palabras de Jesucristo. En el capítulo 1, si no me equivoco, hay una parte que nos narra, ¿verdad? En los capítulos anteriores a Marcos hay un capítulo que nos narra que hay un endemoniado en una sinagoga que comienza a hablar y decir: bueno, tú eres el Hijo de Dios, y el Señor le dice: calla y enmudece. ¿Hasta qué punto esta tormenta no era natural? Porque en ese tiempo se creía que los espíritus malignos tenían cierto poder sobre las cosas de la naturaleza. Así que el Señor va a proferir esas palabras, va a decir esas palabras. Y claro, recuerde que Él es el creador, es el dueño de las cosas. Así que la vida es un viaje, pero ese viaje está lleno de tormentas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en medio de eso? Pues la Biblia dice que los discípulos despertaron al Señor. El versículo 38 dice que Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Recuerde que la proa es la parte delantera del barco y la popa es la parte trasera. Allí había un lugar donde el capitán de la embarcación, cuando estaba cansado, iba y un pequeño cojín como de cuero y dormía allí. Así que allí iba Jesús durmiendo, descansando. Tan profundo era su sueño que el agua no lo había despertado. Claro, recuerde que el Señor mantenía su fe, pero también el Señor sabía los propósitos que iba a cumplir con los discípulos. Tenemos nosotros que clamar, pero clamar correctamente al Señor, porque los discípulos van y despiertan al Señor y lo despiertan de una manera áspera, con reclamos, y le dicen: Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? No estás haciendo nada, hay que comenzar a sacar el agua, colabora, ayúdanos, porque perecemos. Así que los discípulos le llaman la atención a su maestro, no sabían realmente lo que le estaban diciendo. Mientras ellos se morían de miedo, Jesús podía dormir, Jesús estaba descansando. Hay un canto que dice, después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Pero creo que el que confía en Cristo puede tener aún calma y esperanza y paz aún en medio de la tormenta. Creo que hay otro canto que es más correcto que dice: puedes tener paz en la tormenta. No necesitamos que la tormenta termine para tener paz. Jesús en medio de la tormenta podía descansar. Usted puede decir: bueno, Él era Dios, Él sabía que no le iba a pasar nada. Pero ¿por qué el Señor reprende a los discípulos después? Ya vamos a llegar a esa parte. Sé que la vida es un viaje y ese viaje está lleno a veces de tormentas angustiosas. Lo que nosotros tenemos que hacer es clamar correctamente al Señor, es buscar al Señor, sin reclamos. Ellos estaban llenos de dudas y temores, así que le dicen al Señor: no tienes miedo, Señor, que perecemos. No te preocupa que perecemos, no te preocupa que estamos a punto de morir y tú descansando, no te importamos. No te importa nuestra vida, que vamos a morir. Ellos olvidaron la actitud de vida del Señor. Olvidaron quién era el que iba con ellos. O bien quizás no conocían realmente a cabalidad quién iba con ellos. La iglesia no tiene esa excusa hoy en día. La iglesia sabe quién es Jesús. La iglesia sabe quién es su maestro. Hay incredulidad en ellos, hay temor aún en medio de ese momento. Pero quisiera hacer una aplicación a esta actitud de los discípulos, porque hoy en día vemos muchos cristianos irrespetuosos con el Señor. Hay muchos falsos maestros que usted ve por televisión y que algunos siguen esa corriente de ellos, que le reclaman al Señor, le dan órdenes al Señor, declarando, profetizando, confesando, desatando
Y algunos, como en algún momento dicen, atando hasta con 7 nudos proféticos ciertas cosas. Qué irrespetuosos son con el Señor. Porque el que tiene poder para declarar cosas y sean hechas, dice la Biblia que de lo que nada es, Él hizo todas las cosas. Debemos nosotros de buscar, pero buscar correctamente al Señor. Nuestro Señor no es nuestro siervo para que nosotros le exijamos que Él haga las cosas que nosotros queremos. Si a Él le parece, nos pasará por la tormenta y no tenemos más que pedir misericordia en medio, la paciencia, la paz y saber que Él está en cuidado de nosotros. Así que debemos de tener mucho cuidado en la forma en la que clamamos a nuestro Señor. No seamos irrespetuosos con Él. El Señor no es un genio de la lámpara maravillosa para hacer y cumplir todos los deseos que nosotros tengamos. Así que debemos de pedir al Señor, pero pedir correctamente, no bajo lo que nosotros queremos, porque a veces expresamos cólera cuando le pedimos al Señor y le reclamamos al Señor. Así que clamemos correctamente al Señor. Y vea, el versículo 39 dice que levantándose reprendió al viento y al mar y le dijo: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hay paz cuando Cristo actúa. Realmente el Señor siempre está actuando. Aun cuando Él estaba dormido, sabía lo que estaba haciendo. Él ya sabía lo que iba a ocurrir al llegar al otro lado, pero también lo que iba a ocurrir también mientras ellos iban en el camino. Jesús reprendió al viento y al mar. Recuerde que la Biblia dice en Isaías que será su nombre admirable, Dios eterno, príncipe de paz. Su nombre sería Emmanuel. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. ¿Está el Señor con nosotros? Si usted ha recibido a Cristo, no dude que el Señor está en usted, porque ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. El Señor le dijo al viento y al mar, vuelvo a repetir las mismas palabras que aquel endemoniado. Los discípulos en esa aflicción no confesaron, no declararon, no decretaron, no profetizaron, no ataron con los nudos proféticos, el número que quiera, aquella tormenta. No dijeron nada. Les recuerda a algunos que en este COVID, el coronavirus, dijeron que lo ataban y que lo amarraban y que lo destruían. No ha muerto el COVID. Hay un virus, sí hay un virus. Han quedado como falsos maestros porque su profecía no se cumplió. Falsos profetas, engañadores. Como los engañados e ignorantes bíblicos que le siguen y creen también sus enseñanzas. El que tiene poder sobre esas cosas y hará que esto permanezca hasta que a Él le plazca es el Señor. Hay paz cuando Cristo actúa. Los cristianos tenemos paz en este momento. Creo que un buen hijo de Dios está confiado de que el Señor le está ayudando en este momento, que Dios está con nosotros. Así que Dios es nuestro proveedor, nuestro guardador. Vamos a salir de esto si el Señor le place. Vamos a pasar al otro lado si al Señor le place. Él va en nuestra barca. El cristiano nunca pierde, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que confiemos, no tengamos temor. El Señor va con nosotros. A la tormenta y al mar el Señor les dijo: silencio, cállense. Aquí vemos cómo Jesucristo desplegó un poquito de ese infinito poder mostrado en la naturaleza. Inmediatamente el viento y el mar enmudecieron y se calmó y se hizo grande bonanza, dice la Biblia. Grande bonanza. Dios puede hacer que cualquier tormenta desaparezca en un momento. Él tiene el poder, Él es Dios. El clamor de los discípulos tuvo respuesta más allá de lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que Jesús quizás remara, sacara el agua, pero el Señor no hizo eso. Cayó la tempestad, Él cayó el mar. Él es su dueño. Y como su dueño, su creador, el viento y el mar le obedecieron. Querido amigo, a veces nosotros estamos tan agitados,
Quizás necesitamos callar y enmudecer delante de Dios en algún momento, humillarnos, obedecer, simplemente obedecer y confiar que el Señor es el que controla todas las cosas. Él controla la naturaleza. Dios ha permitido este virus no es nada delante del Señor. Lo que sí debemos de cuidarnos es lo que va a ocurrir después de esto. Muy posiblemente un panorama de un nuevo orden. Si así fuera, recuerde que el Señor tiene el control de esto. Muchos cristianos están afligidos ahora por la marca, por las cosas. Hermano, la iglesia del Señor debe alegrarse porque lo que está en la palabra de Dios se va a cumplir y el tiempo quizás se está llegando, posiblemente. Debemos tener paz. ¿Por qué nos afligimos? Si apareciera incluso el anticristo y todo eso, ¿no en la Biblia dice eso, hermanos? Ya el Señor lo ha dicho. Hasta que aparezca, dice la Biblia, aquel inicuo. Así que Dios está en control de estas cosas. Jesús nos da paz cuando los problemas de la vida nos envuelven en una tormenta que angustia nuestro corazón, nuestra vida, y nos pone en duda, nos pone en tensión, nos pone a veces en incertidumbre. Y quiero tomarme un tiempito para decirle a mis hermanos que están de duelo. Hay familias que están de duelo, que me están escuchando en esta hora. Por lo menos conozco 3 familias que están de duelo en estos días, en este mismo mes. Yo quiero decirles que sus seres queridos están con el Señor. Ellos confiaron en Dios, pusieron su confianza en el Señor. Pronto estaremos con ellos. Pronto estaremos con ellos. Esta tormenta que usted está viviendo, esta tormenta que usted está pasando, va a llegar usted al otro lado también. Ya su familia ya cruzó al otro lado, está allá, ya pasaron la tormenta. Se cuenta la historia de un señor que era jardinero en una gran mansión y cuidaba tanto el jardín. Los tenía tan hermoso el jardín, pero en medio del jardín tenía una flor que él apreciaba mucho. Era su flor favorita de todo el jardín, y hermoso como lo tenía una flor favorita. Un día, el jardinero fue a trabajar y cuando llegó al lugar, su flor favorita ya no estaba. Así que el jardinero se enojó mucho y comenzó a preguntar. Y le alcanzó a oír el dueño de la mansión y le dijo: ¿qué te pasa? Y él le dijo: mi flor favorita no está, alguien se la lleva. Y le dijo el dueño de la mansión y el dueño del jardín: yo la tomé porque yo la quería conmigo. ¿Qué podía decir el jardinero? El dueño de todas las cosas era el dueño de la mansión. Descansemos en el Señor. Dios ha querido llevar a los seres queridos, porque así lo ha querido Él. De Él eran, a Él han ido. Dios va a dar fortaleza, Dios va a dar ayuda y le va a ayudar a pasar esta tormenta. Solo confíe en las palabras del Señor, calla y enmudece. Quizás no es la tormenta la que tiene que callar y enmudecer, sino nosotros, delante del Señor, y obedecer a lo que su palabra dice. Él sabe lo que está haciendo. Ánimo, mis hermanos, sus seres queridos descansan con el Señor. Pero también, en medio de las tormentas debemos tener fe. Versículo 40 dice la Biblia: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Después de reprender al viento y al mar, el Señor reprendió a los discípulos, porque no habían tenido la actitud correcta. ¿Por qué sintieron miedo si Él estaba con ellos? Los seres humanos somos así. Tenemos miedo ante las cosas que están ocurriendo. Tenemos miedo ante las cosas que no dominamos, que no controlamos. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor ha prometido ir con nosotros. Hebreos 13:6 dice: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ni ninguna de las demás cosas. Jesús dijo: no le tengan miedo al que mata el cuerpo,
Mejor hay que temerle al que puede matar el alma y el espíritu allá en el infierno. Nosotros debemos confiar en el Señor. Lo que Él está haciendo es bueno. Es impactante para mí las palabras de Job cuando dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Saben? No era fácil para Job haber perdido sus 10 hijos, sus posesiones, su ganado, su hacienda, y al final pierde su salud. Él no reniega contra Dios. Le dolió, lloró, sintió sus hijos, sintió su familia, sintió en su cuerpo lo que estaba pasando, pero él confió en el Señor. Qué valor, qué hombre, qué agallas, si lo llamamos cristiano, como cristiano. Aunque Cristo no había venido todavía, pero era un hombre de fe. A los discípulos les faltó fe. Jesús los probó muchas veces. Jesús probó su fe muchas veces. En un momento les dijo a uno de sus discípulos: ¿qué vamos a hacer con tanta gente para darles de comer? ¿Qué vamos a hacer, Felipe? Para que ellos creyeran. Y poco a poco le fue probando para que su fe fuera creciendo, y en algún punto los discípulos le dijeron: aumentanos la fe. Nosotros debemos tener fe. Él está en control de las cosas. Nunca ha fallado el Señor. Vuelvo a repetir, el Señor nunca tiene un plan B, porque sus planes nunca fallan. Lo que Él se propone lo hace, lo ejecuta. Así que, mi querido hermano y amigo, podemos tener paz en medio de la tormenta. La vida es un viaje, y ese viaje está lleno de muchas tormentas. Debemos clamar correctamente al Señor en medio de esas tormentas, porque hay paz cuando Cristo actúa. Lo que nos toca a nosotros es tener fe. El Señor les recriminó su falta de fe y les dijo: ¿por qué dudaron? ¿Por qué les faltó la fe? La Biblia dice, el versículo 40, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué están miedosos? ¿Cómo es que no tienen fe? Les faltó coraje a los discípulos. Iglesia, hoy en este tiempo debemos tener coraje. Posiblemente van a venir cosas peores después de esto, y solo sea el inicio de dolores, muy posiblemente. El Señor nos reprendería en este tiempo por nuestros miedos, por nuestros temores. Quizás nunca nos hemos subido a una barca y sentir una tormenta. No hay dónde agarrarse, no hay dónde sostenerse, sino mantenerse en la barca y esperar que pase. El Señor creo que nos reprendería por nuestros temores y nuestra falta de fe en este tiempo. ¿Cómo anda nuestra fe? ¿Cómo anda nuestra confianza ahora que ya pasaron 2 meses de encierro y vamos a un tercero? ¿Cómo anda su fe en ese negocio que ha tenido que cerrar, en ese trabajo que ha tenido que suspender por el momento, en esa familia que quizás ya comienzan a escasear los recursos? Pero Dios está con nosotros, iglesia, el Señor está con nosotros. Esa aflicción hay que decirle: calla y enmudece. Cristo está con nosotros. Esa barca no se va a hundir, esa familia no se va a hundir, ese negocio no se va a hundir, ese trabajo no se va a hundir. Si el Señor dio, como Job podemos decir, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito, pero creo que el Señor nos va a guardar en medio de esto. El Señor va con nosotros y vamos a pasar al otro lado de esto, porque si Él lo ha permitido, Él sabe también la salida de todo esto. Quiero terminar diciéndole que el Señor nos da paz en medio de la tormenta, pero nosotros debemos tener temor siempre en el Señor. Versículo 41 dice que temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que las cosas le obedecen? El viento y el mar obedecen a Jesús. Este es un evento que no se va a volver a repetir en la historia. Creo que nadie va a volver a caminar sobre las aguas, a excepción de Pedro, que pudo un momento porque el Señor se lo permitió. Nadie va a poder decirle al mar y al viento en algún momento: calla y enmudece, literalmente.
Pero en las aflicciones y en los problemas el Señor puede hacerlo. Él sí puede. Dios puede calmar las cosas. Los discípulos andaban con Jesús, pero lo subestimaron, como muchos cristianos evangélicos, que estamos con el Señor, pero subestimamos su poder. A veces no creemos que el Señor vaya a obrar. Estamos subestimando lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Ya más de 20 siglos que el Señor ha estado con la iglesia, nunca la ha dejado y nunca la va a dejar. Él ha mostrado su poder en las crisis, todas las crisis que le han venido a la iglesia, en general, como cuerpo y también individualmente. Así que nosotros que conocemos al Señor, conocemos la historia, debemos de tener un temor de Dios, un temor santo del Señor. No deberíamos de temer al Señor solo por estas cosas que pasan ocasionalmente, solo por las tormentas de la vida. Muchos buscamos al Señor solo cuando estamos afligidos, después nos olvidamos. La naturaleza obedeció a Jesús, a su Creador. La naturaleza tuvo temor del Señor y le obedeció. ¿Y usted? ¿Y yo? Que Él es nuestro Creador. Si la naturaleza no titubea, no murmura, no pone excusas, sino simplemente obedece a su Creador, usted y yo también deberíamos tener ese temor que nos muestra en la naturaleza el Señor. Y sabes, si estamos llenos de temores en este tiempo, Jesús nos ha dado una arma muy poderosa, y es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es el arma perfecta contra el temor, contra la duda, contra las crisis. Al final los discípulos dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Que tiene poder sobre el peligro, sobre el mar y el viento. Que tiene poder sobre los demonios. Porque el Señor va allá, a Gadara, donde se iba a encontrar con dos endemoniados, feroces, dice la Biblia. Y los iba a sanar y sacó fuera esos demonios. ¿Quién es este que tiene poder sobre la enfermedad? Porque después del Señor, si usted sigue leyendo, se va a encontrar con aquella mujer que tenía 12 años de padecer un flujo de sangre. Posiblemente un tipo de cáncer en su matriz. Había gastado todo, había quedado pobre. ¿Quién es este que tiene poder sobre la muerte? Porque en ese mismo trayecto, por eso tenía que llegar al otro lado el Señor, en ese mismo trayecto, el Señor va a darle vida a la hija de Jairo. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a tener fe. Podemos tener paz en medio de la tormenta. La vida es un viaje lleno de tormentas. En esas tormentas debemos de clamar correctamente al Señor. Y cuando clamamos, vamos a tener paz porque Cristo va a actuar. Nada más debemos tener fe y debemos tener temor en el Señor. Y quiero finalizar diciéndole que usted y yo tenemos dos opciones ante las tormentas. Solamente dos opciones. La primera, preocuparnos y pensar que no le importamos a Cristo. Una actitud que muchos han tomado ya. Preocupados y pensar: el Señor no se interesa en mí. A Dios no le importa, de todas maneras voy a hacer lo que me da la gana. O usted puede tomar una segunda actitud. Resistir el miedo y poner toda confianza en el Señor. La fe no es tener miedo, no es tener temor. De hecho va a haber. Pero la fe es saber que en medio de esos temores el Señor me va a ayudar, que Dios está conmigo y que el Señor, yo tengo la certeza que el Señor nos va a librar en medio de todas las cosas. Esa es fe. Que el Señor bendiga nuestras vidas, que el Señor nos dé paz en medio de las tormentas que vienen y afligen nuestro corazón. El Señor bendiga su vida y el Señor le dé paz a su corazón.